¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda con gusto de siempre Víctor Aguirre. El día de hoy, pues seguimos de manteles largos con un gran profesional del blindaje, un buen amigo y un buen hermano, que es en nuestros estudios el día de hoy, Mauricio Natale. ¿Cómo estás, mi querido Mauricio? Buenos días. Mi estimado Víctor, un gusto estar contigo. Bienvenido, hermano. Y gracias. Gracias a ti por permitirnos esta visita y tu tiempo. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de su trayectoria de Mauricio y también, por supuesto, de lo que es experto y que es un profesional y un líder en el ramo, que es la parte de blindaje automotriz, que bueno, es una herramienta más que se tiene de prevención y de reacción para nuestra seguridad y una herramienta importante para el sector de seguridad privada. Si me permiten, voy a leer un poco de su semblanza de Mauricio. Mauricio es ingeniero mecánico con posgrado en mecánica automotriz. Es experto en blindajes de automóviles con más de 20 años ya en el sector automotriz. Fue inspector para el gobierno colombiano en varios proyectos de blindaje de automóviles para altos dignatarios. Recordemos que los hermanos colombianos, bueno, tuvieron escenas muy fuertes con los cárteles en su momento y que fue trabajado muy bien por el expresidente Álvaro Uribe, que bueno, hizo una labor extraordinaria que hoy puede uno ir con más tranquilidad, aunque con ciertas reservas, porque continúa por desfortuna como nuestro país la delincuencia dispersa y dirigida o organizada. Fue inspector para el gobierno colombiano en varios proyectos de blindaje para altos dignatarios, que lo había mencionado. Fue consultor por más de 2 años para el ejército americano en varios proyectos en el desarrollo y la producción de productos específicos de protección balística para la guerra de Irak en el año 2000 a 2004. Esto nos tendrás que platicar, mi querido Mauricio, cómo fue su participación. Actualmente es el director de CitySafe Blindajes, que es blindaje automotriz y consultores también de seguridad. Fue presidente de la Asociación Mexicana Blindadora de Automóviles del año 2007 al 2009. Fue gerente de TPS Armoring. Saludos a mi amigo Enrique. TPS Armoring del año 2010 al 2013. Fue director de proyectos internacionales de Pexi Blindex Corp, proyectos que estaban centrados en Irak, entregando más de 600 unidades blindadas del año 2002 al 2004. Es inspector certificado por el British Army en el año 2004 para equipos blindados del proyecto de Bagdad 2003. Desarrolló también el proyecto SUV Irak 2004, Olib Security, por parte del British Government, entregando también en su momento 400 unidades tácticas. El líder asesor del gobierno colombiano para la parte del Senado y la Cámara con la adquisición de 130 unidades blindadas. Es conferencista invitado al Congreso Latinoamericano de Seguridad del año 2018, que también tuviste ya participación este año, y conferencista invitado en Jurica los años 2013, 14, 15 en la lucha antisecuestro. Entonces, bueno, pues muy larga trayectoria, mi querido Mauricio, y desarrollándote en un terreno de riesgo, en un terreno, si me lo permites decirlo, hostil, pero que finalmente tienes ya una experiencia importante dentro de ello, que es lo que te ha llevado a ser hoy por hoy uno de los grandes líderes en nuestro país en cuanto a lo que es el blindaje. Pero comencemos por el principio, parce. Platícanos, cuando sales de la universidad con esta carrera de ingeniero mecánico, con el posgrado automotriz, ¿cómo la vida te va llevando a esta parte de seguridad? ¿Qué año fue? Digo, sin decir la edad, nosotros sí podemos decir la edad, ¿no? Somos prácticamente de la misma edad, 38, 39, sí. Por ahí tú y yo. Entonces, platícanos un poquito de esa historia de tu vida que muchos, sin duda, de nuestros colegas y amigos no conocemos y que es importante porque fueron las raíces
y la estructura que fuiste conformando hasta el día de hoy para llegar a este liderazgo? A ver, te platico, mi estimado Víctor. Yo, sí, como bien dice, yo estudié ingeniería mecánica, hice un programa de mecánica automotriz y me graduó, empiezo a trabajar en una planta de armado de coches en Colombia, de General Motors, y hasta ese momento, en el año 86, 87, mi vida eran los coches, era lo que me gustaba. Después empiezo a trabajar en Colombia, hay una armadora de coches de Renault, que sí existe hasta la fecha. Y nosotros empezamos a atender vehículos en la parte de postventa. Vehículos, nos empezaron a llegar vehículos blindados, Sí. y eran vehículos que pues para nosotros eran rarísimos porque no conocíamos de blindaje, eran coches pesados y feos. ¿De qué año estamos hablando? 88 más o menos, Okay. 88, 89 más o menos. Y empezaron tenían problemas de mecánicos fuertes, no caminaban, no frenaban, se dañaba la suspensión, y nosotros de mecánica sí sabíamos. Entonces empezamos a reparar ese tipo de cosas. Y ya, y así duramos un par de años, y un buen día me llama Santiago Mejía, que en paz descanse, que era el director y dueño de Armor International, una compañía de blindaje que hasta la fecha existe. Y me invita a conocer su fábrica, como agradecimiento a las soluciones que le hemos dado nosotros de temas de mecánicos. Y yo me acuerdo, es una imagen que nunca se me olvida. Cuando entramos a la fábrica de él y abre la puerta de la bodega, y yo vi, fácil, te encuentro, habían 70 vehículos totalmente desarmados, pero totalmente desarmados. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué les pasó? ¿O qué le van a poner, no? Pero para mí eso fue como un orgasmo de ingeniero, como que, wow, esto es una maravilla, ¿qué hacen aquí? Y me empieza Santiago a decir, no, nosotros blindamos coches. ¿Cómo? Y empieza a enseñarme qué hacían, cómo lo hacían. Y después de que me mostró su fábrica, muy bonito lo que hace él, nos fuimos a comer y me dice, Mauricio, yo quiero que usted trabaje con nosotros. Yo decía, pero Santiago, ¿cómo va a trabajar en blindaje? Yo no tengo la menor idea de esto. Me dice, no, yo le voy a enseñar. Y yo, bueno, me encantó la idea y arranqué a trabajar. Arranqué a aprender. En esa época no había celulares, no había internet, no había Google. O sea, la sapiencia de la ingeniería del blindaje era lo que sabía la gente. Nada más. Gente que se había dedicado que yo digo, no eran ingenieros, sino ingeniosos. Y empezaron a hacer cosas increíbles, de tomar un coche, desarmarlo, meterle cosas para las cuales no había sido diseñado. Acero balístico. Ni siquiera había balístico en esa época. El acero de esa época era acero de placa de acero. Placa de acero, y eso era prueba de error, ¿no? Uno se iba y buscaba la más gorda, iba a un polígono de tiro, nos colaboraba en esa época el ejército colombiano o la policía en su momento, le disparaban las placas, si pasaba o no pasaba, y si pasaba, pues buscabas una más gruesa. Y así empezabas a colocar hasta que llegabas a un punto de que los coches pues quedaban protegidos, sí, como tanques de guerra, sí. No existían vidrios blindados curvos, por ejemplo, eran planos. Okay. Y lo que existía en esa época de blindaje, lo famoso eran los vehículos de la Embajada Americana, porque ellos sí como que tenían derecho. Con O'Hara, ¿no? ¿Te acuerdas de esa empresa? Sí, claro. Que fue de las pioneras también en México. Por supuesto que sí. Eran vidrios planos sobrepuestos en policarbonato puesto por dentro del coche. Quedaban horribles, pero eso es lo que había. Y con eso se salvaba la vida de la gente. Estoy hablando del año 88, 90, ¿no? Okay. Entonces empezamos a arrancar en esa época. Del 90 al 2000 yo creo que fue una de las épocas más violentas que tuvo Colombia, porque teníamos todos los maleficios juntos. La delincuencia organizada, la desorganizada, el narcotráfico, la guerrilla. En esa época una policía con un tema de corrupción bastante fuerte. Entonces tenemos todos los maleficios juntos. Como decía el maestro Arambula, la tormenta perfecta. Exactamente. ¿No? Entonces todo eso nos impactaba como sociedad y como ciudadanos, porque todos estábamos afectados de una u otra forma. Entonces, a la final, todos los ciudadanos de bien empezamos a sentirnos afectados con temas delicados de secuestro, con temas delicados de asesinato de amigos, cosas que eran muy complicadas. Entonces te empezaron a tocar el corazón como ciudadano y como persona, y muchos de los que o los que entramos por error en este negocio, o por accidente afortunado, digo yo, porque me encanta lo que hago, empezamos a volvernos unos apasionados en tratar de hacer las mejores cosas por volver a nuestro país una Colombia mejor. Oye, mi querido Mauricio, ¿y tuviste alguna experiencia cercana en este caso, con algún cártel o con la guerrilla? Tú personalmente, bueno, no personalmente, con algún familiar, porque digo, estuviste en la época difícil, ¿no? Sí, desafortunadamente tuvimos
desafortunados encuentros. Tuvimos casos de secuestro en la familia, tanto por la parte de mi esposa como la parte mía. Eso fue una de las causas también que nos motivó también en pensar en buscar otros sitios de trabajo, porque eras carne cañón. O sea, nosotros trabajamos muy de la mano con la Policía Nacional y con el Ejército, tratando de entender qué necesitaban ellos para nosotros crear equipos de protección que les sirvieran para poder combatir a los malos. Pero en ese momento nos volvíamos el ojo del huracán también para los malos. Entonces tampoco nos veían con buenos ojos. Entonces al final era un tema complicado. Atentados tuvimos en Colombia, esas cosas que pues no son gratas de contar. Y te estoy hablando que yo tenía en esa época, tenía 30 años, 32 años. Entonces era complicado porque cuando decías, híjole, me acaban de hacer un atentado, yo tengo 32 años, me acabo de casar, yo no quiero esto. Claro. Entonces al final como que empiezas a migrar. A mí en lo personal como que me hubo dos fenómenos. Uno, me generó mucha más conciencia patriótica de hacer cosas por mi país. Bien. De que pues, yo podía hacer cosas diferentes y si tenía la capacidad de hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Pero también un poquito de cuidarme, un poquito a nivel personal, en qué me metería y en qué no me debería meter. Entonces, porque así como como fabricábamos vehículos blindados, que era parte de nuestro expertise, también hacemos muchos temas de consultoría en seguridad, manejo de secuestros, pero eran temas mucho más complicados. Temas que te metían mucho más con problemas de otras personas y a ratos no era un tema tan amable. Entonces, como que nos alejábamos un poquito de eso porque, pues, obviamente todos queremos vivir lo mejor posible, claro, y sin tanto riesgo de frente, por más de que el mismo negocio era un poco riesgo. Pero sí, tuvimos incidentes complicados, pero pues eso yo pienso que nos fortaleció. A mí me generó un nivel de conciencia muy alto ver los beneficios que nosotros podíamos dar para nuestras Fuerzas Armadas, generándoles equipos, blindando helicópteros, haciendo tanquetas, haciendo escudos, haciendo muchas cosas que realmente le salvaban la vida a los soldados. Eso era importante para nosotros. Entonces, para mí era eso muy satisfactorio, indistinto a la labor privada, que hacemos muchos vehículos para industriales, para gobernantes del país. O sea, eso era como una línea importante, y estuvimos en esa escuela durante 10 años en Colombia haciendo ese tipo de cosas, y pues realmente con un nivel de satisfacción bastante grande, ¿no? Oye, ¿en algún momento no recibiste alguna llamada como diciendo, oye, vente para acá con nosotros, te va a ir mejor económicamente? ¿Llegó a suceder? Sí. Sí, claro. Eso te puso en riesgo el decir no. ¿O dijiste que sí, mi querido Mauricio? No, definitivamente no. En eso, mira, yo tengo un criterio muy claro en eso. Digo, mira, hay tantos clientes buenos, ¿para qué te arriesgas con un solo cliente malo? No vale la pena. O sea, no lo vale. Ningún dinero vale tu tranquilidad, ni tu paz, y es un tema de principios. Yo digo, no es un tema. Y claro que tuvimos ofrecimientos y era complicado decirle no, porque pues decirle a un delincuente que está acostumbrado a que todo el mundo le diga sí. Entonces era complicado. Por ejemplo, en Colombia, desde que nació el blindaje está reglamentado. Inicialmente por las fuerzas militares y después por la Superintendencia de Control de Armas y Vigilancia. Entonces, si tú querías blindar un auto en Colombia en los años 90, tenías que sacar un permiso, y el permiso le otorgaban a la blindadora y el dueño del coche. O sea, tenían un control estricto de ello. Sí, total. Investigaban de dónde venían los recursos de la persona que iba a blindar, etcétera, etcétera. Pero no estabas exento que te llegaba un cuate con botas y sombrero, pues, lleno de cadenas de oro, mal hablado, y era evidente que el tipo no estaba en negocios lícitos, y yo quiero blindar mi coche. Entonces, ¿cómo le decías que no? Entonces le sacabas todas las disculpas. Hombre, mira, me demoró muchísimo, está carísimo, o sea, todo tipo de cosas para que realmente tratara el tipo de mirar para otro lado. Y ya, pero era como la forma decente de poderlos quitar, de sacarle el tema. Sí, nos hicieron una oferta de que montemos una compañía en Cali. Cali era el cartel del Valle del Cauca, era violento. Terrible. Conocí el caso de una persona que trabajó en una de nuestras compañías como gerente de producción y se dejó tentar por eso. Y se fue a trabajar con una compañía de hacer vehículos blindados para la mafia, la verdad, tal cual. Y pues la vida le duró, creo que 1 año y medio. Un buen día el señor amaneció asesinado. Entonces, ese era el precio que pagaba la gente cuando se dedicaba a trabajar
con el narcotráfico, con los malos. Entonces, a la final, pues claro que no era opción. Definitivamente no era opción. Me gustaban los reportes riesgosos, sí, las cosas extremas, pero no un punto de ese orden, ¿no? Terrible, y qué bueno que siempre estamos del lado de los buenos. Y yo creo que puedas en determinado momento el aportar en cuanto a la estructura a través de la asociación, el control que se va a tener, porque tú sabes hoy, los cárteles, cómo blindan sus propias unidades y los controles que se tengan. En la parte civil, te lo digo porque nosotros damos protección ejecutiva, si nosotros les pedimos a nuestros proveedores, oye, trae la plaquita, la licencia de que es lícito, que el permiso de la Secretaría de Seguridad Pública, de Gobernación, para no alimentar a la parte ilícita o estas compañías patito, que ya hablaremos de ellas adelante. Pero yo creo que tu aportación en la experiencia que tuvieron en Colombia, cómo regular y cómo evitar el que ingenieros se fueran del otro lado, pues eso es importante y algo que tenemos que hacer. Yo tengo mucha curiosidad, mi querido Mao, ¿cómo fue tu experiencia con el ejército estadounidense en la parte de Irak? ¿Cómo que ellos te mandaron llamar? Digo, porque tengo entendido que tú ya que decías, me quiero mover de aquí. Esa fue una oportunidad para salirte y para seguir aprendiendo y seguir desarrollando. ¿Cómo fue eso con el ejército de Estados Unidos? Fue muy interesante porque, mira, nosotros, pues, después de haber blindado 10 años en Colombia de todo era vehículos civiles, vehículos militares, vehículos tácticos, equipos. Entonces empezamos a tener un buen prestigio a nivel del mundo como blindadores, que hacíamos muchas cosas porque la necesidad nos obligó a aprender y a hacer cosas buenas. Sobre el año 2000 empieza el tema de la guerra de Irak, empieza a desenvolverse todo ese tipo de conflictos y empieza el ejército americano a testearnos. ¿Cómo nos testea? Nos envía vehículos que los blindáramos, ellos los probaban, esto no me enteré después, la prueba era que los destruían físicamente, para decir, balísticamente eran aptos, y se dieron cuenta que hacemos un muy buen producto. Entonces nos llaman y empieza el tema de guerra de Irak y nos invitan a participar con proyectos. Y el blindaje en Colombia en esa época era muy barato comparado con otros países, con el propio Estados Unidos, ¿no? Sí, con otras regiones del mundo. Y la experiencia de hacer mucho, entonces empezamos a generar o a tener contratos muy importantes para fabricar vehículos blindados en volúmenes impresionantes, y todos los vehículos eran vehículos en niveles altos de protección y todos con destino de guerra de Irak. Y en ese orden empezaron ellos a darse cuenta de que no había mucha gente en el planeta que supiera el negocio, porque era un tema demasiado específico. Sí. Éramos como un neurocirujano, pues una cosa muy marciana, muy extraña. Sí, entonces nos empiezan a invitar y me llaman y me dicen, Mauricio, ¿por qué no nos ayudas fuera de hacer vehículos y mandar vehículos para allá? Yo trabajaba en esa época en una compañía muy grande de blindaje, que se llama Blindex en Colombia, que tenía contratos para este tipo de temas. Dice, fuera de su trabajo, ¿por qué no nos ayuda a inspeccionar vehículos? Porque nos llegan vehículos de todo el mundo, pero no sabemos si están bien o están mal. Entonces queremos que ustedes que sí saben de esto lo revisen y nos digan si los vehículos cumplen o no cumplen para poder ser aptos para el tema de Irak, para la guerra. Y así empezó ese ejercicio de empezar a trabajar para Naciones Unidas y para el gobierno americano para hacer ese tipo de inspecciones, digamos, recibir vehículos, y fuera de eso nosotros tenemos contratos para producir muchísimos vehículos con destino de la guerra de Irak. Eso fue, digamos, eso fue en el año 2000 y eso me obligó a trasladarme. Estuve 4 años viviendo prácticamente el tema de Medio Oriente y fue una catarsis de aprendizaje realmente impresionante, porque yo creo que cuando tenemos muchos años en una determinada profesión o tarea, llegamos a un punto que nos sentimos expertos o semidioses, y eso es un error. Sí. Gravísimo. Ya levitan, ¿no? Si ya no caminas, no levitas. Sí. Eso es tenaz, eso es complicado. Entonces, cuando llegué yo a la guerra de Irak, yo me sentía que yo me las sabía todas, ¿no? O sea, mi Dios, ¿no? Porque ya tenía mucha experiencia, me habían contratado, pues, buenísimo, ¿no? Llego yo y me acuerdo muchísimo que un coronel del ejército americano que me recibe, nosotros trabajamos para ellos y Fuerzas Aliadas, me dice, Mauricio, yo quiero que usted entienda lo que nos pasa acá. Sí, claro. Lo acompaña a un estacionamiento, y el estacionamiento, hazte cuenta, era como un lote de coches blindados totalmente destruidos. Y tú los veías y empezó el señor a explicarme, el coronel. Mira, este coche
con sangre, ¿no? Coche con sangre, con vísceras, o sea, un panorama bastante tétrico. Decía, este coche, aquí mataron a un soldado porque no alcanzó a entrar al coche. ¿Cómo así? Sí, porque la puerta no cerraba bien. Y este otro tiene una bomba. Y así empezó a mostrarme una cantidad de coches. Y yo me acuerdo que ese día cuando yo regresé al hotel, yo decía, bueno, al campo militar, porque era donde nos quedamos, decía, dije, puta, solo sé que nace, o sea, la verdad como que me generó una catarsis, porque mira la diferencia que hay. Cuando tú haces un blindaje para un civil, para una compañía, y el coche se daña por lo que sea, tú le dices al cliente, pues vaya a la fábrica y yo se lo arreglo. Y no pasó nada, pero no hay violencia, no hay muertos de por medio. Pero en una guerra no hay una segunda oportunidad. El coche es bueno, es bueno. O sea, ahí no hay una oportunidad de que algo falle o que tenga algo diferente a eso. Entonces, me generó una conciencia de que teníamos que generar o fabricar coches diferentes, coches que fueran infalibles, coches que realmente todo les funcionara perfecto, porque esa era la diferencia entre la vida y la muerte de un soldado. Y también la exigencia de lo que nos obligaban de fabricación era totalmente diferente. Era un tema de ingeniería brutal. Ya no éramos artesanos que hacíamos coches, sino éramos ingenieros que hacíamos coches. Y empezamos a generar un nivel de ingeniería muy grande en Colombia para hacer coches a nivel de la guerra. Entonces eso me cambió a mí en aprender cosas nuevas, en aprender mucha ingeniería. Dar un paso más, ¿no? Sí, metida en eso y elevar el nivel de conciencia de hacer productos que sí les salvaban la vida a la gente, que sí funcionaban muy bien. Y pues seguir trabajando en eso y aprender muchísimo, y todos los días aprendes cosas, ¿no? No, incluso el nivel de riesgo mayor, los calibres o las armas, sí, claro. Ya con RPG, con 223, sí, claro. Con 762, con calibre 50, claro. Que es diferente a lo que puede hacer un blindaje para ciudad. Bueno, aquí ya en México tú sabes que ya también utilizan lo que sucedió con el secretario de Seguridad Pública, sí. Ya con Barrett, bueno, ahí les faltó poco para que ya fueran lanzagranadas. Sí. Entonces, yo creo que lo que tú dices es importante, ¿no? Siempre debe ser un humilde, porque en esta vida todo es un aprendizaje. El decir, no, pues yo ya estoy el número 1 de mi país, estoy siendo en Estados Unidos ya atraído, y cuando te das cuenta que lo que has hecho representa el 10% de lo que tienes que desarrollar, esto te hace ser más grande, ¿no? De acuerdo, y en el error que definitivamente luego caemos es en decir, no, pues yo soy la mejor empresa o soy el que más sabe en protección ejecutiva, y comienzas a levitar, dices, no es por ahí. Yo creo que vas a aprender más siendo humilde y escuchando, a querer enseñar y no escuchar. Entonces, eso te celebro, y la verdad es que el hecho de que haya venido tu aprendizaje, tu necesidad, que venga también del nido de la familia, decir, yo puedo desarrollar algo por mi familia, por mi país, eso te hace obligarte más a un mejor desarrollo, a profesionalizarte dentro de este ámbito que es difícil. Pero mira, yo creo que también todas esas experiencias también te hacen ser una persona con los conocimientos necesarios para poder seguir aportando y aprendiendo sobre ahora las guerras químicas, que tú te acordarás de los primeros vehículos blindados que se manejaban en México con O'Gara, repito, que fue pionero aquí, que decían, ok, no puedo dispararte, no te puedo abrir, pues pero tienes aire acondicionado, que tuvieron que decir, ok, ¿sabes qué? Necesitar un químico para que salgan. Ahora viene el aire acondicionado, que ahora tenemos que cubrirlo y hacerlo independiente. Es decir, el delincuente tiene la gran ventaja, por desfortuna, de ver en qué parte eres vulnerado o vulnerable. Y es tan simple como que dicen, oye, traes un chofer con buena capacitación, traes una unidad nivel 4, nivel 5, 5+, pero te vas a bajar. Dice, y así dice la rata, perdón por el francés, pero así es. Dice, te vas a bajar y sigues siendo vulnerable cuando te bajas. Es por eso que debe ser el conjunto de herramientas tecnológicas, humanas y administrativas lo que va a dar una mejor seguridad. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, mi querido Mauricio. Padrísimo esto, lo que estás platicando. Yo creo que a todos nos tiene con el oído abierto. Hay algunos aspectos que necesitamos ver en cuanto ya llegas a México, tus aportaciones, lo que estás haciendo y cómo es que llegas a esta parte de
de liderazgo en materia de blindaje. Claro. Entonces, no se vaya, le dejamos una pequeña rola ochentera, noventera, para que siga usted en su trayecto a su trabajo. Gracias por escucharnos y regresamos en 3 minutos. Pues bien, amigo, colega, ya estamos de regreso con Mauricio Natale, que es el director de CitySafe en México con una gran trayectoria, hermano de Colombia y con experiencia internacional importante que acaba de mencionar. De verdad, mis respetos para mi querido Mau. No sabía, y es de eso lo que se trata de este espacio. Y hay cosas que no sabemos, decimos, no, pues abrió su tienda, su empresa. Sí, su tienda. Grande tienda. Su gran tienda. Ok, corregimos. Abrió su empresa, pero no sabemos todo lo que viene detrás de esto. Y el saberlo, bueno, pues nos da más confianza, sin duda. De hecho, hemos trabajado juntos y yo soy parte de los que recomienda. Cuando me dicen, oye, recomiéndame a alguien, pues por supuesto que CitySafe, que es garantía. ¿Por qué? Pues porque es ingeniero. ¿Por qué? Porque trae una trayectoria impresionante internacional que nos da la certeza de que que no estamos con una empresa patito, que ahorita vamos a hablar de ellas. Y platícanos, mi querido Mauricio, nuevamente gracias por estar con nosotros. ¿Cómo aterrizas en México? ¿Qué te trae? Porque la vida te va llevando, ¿no? Dicen que nada es casualidad, te va forjando, te va llevando hasta que encuentras lo que es tuyo, que a veces uno no entiende ese mensaje, pero llegaste aquí y en qué momento dices, ya me quedo en México, porque aquí son muy queridos los colombianos, al igual que nosotros los mexicanos allá en tu país. Definitivo. Somos hermanos, hombre. Y ¿cómo es que llegas y cuando dices, voy a abrir mi empresa? Platícanos, mi querido Mau. Mira, yo en el 2003, 2004, yo ya estaba harto de la guerra. Yo estaba harto ya de vivir en Medio Oriente, entre balas, entre cosas y eso. Por más de que nos iba muy bien, sí, pero el tema de vivir lejos de la familia era complejo. Y curiosamente empezamos a desarrollar un proyecto con una compañía mexicana, unos vehículos especiales para la guerra de Irak. Y en ese inter me invitan a conocer esta compañía, a verla, y hago una interventoría de esa compañía. Me dicen, oye Mauricio, tú sabes mucho de esta industria, nos gustaría que nos revisaras la compañía de pe a pa y nos des tu opinión de qué deberíamos mejorar. Y en base a eso terminó con un ofrecimiento de quedarme en México, cosa que para mí fue interesantísimo en el 2004 porque era un descanso también de salir de guerra y volverme más al ámbito privado, por decirlo así de nuevo. Y llego yo felizmente en el 2004 a México, como expatriado, con un negocio, un contrato temporal, y me empiezo a enamorar de este hermoso país. Eso es la verdad. Yo digo que soy colombiano de nacimiento, pero soy mexicano de corazón. Ya llevo más de 16 años viviendo en México, feliz, encantado yo de mi familia. Aprendí a querer este país, a aprender mucho, a disfrutarlo y hacer lo que me gusta. Y así llego yo en el 2004 a trabajar. Llego como director de una compañía que se llama Global Armor. Era un grupo de varias compañías con temas de seguridad y diferentes temas. Arrancamos a trabajar con ellos y en el 2007, 2008, la Asociación Mexicana de Blindadores AMBA me nombran como presidente. Okay. Y eso pues para mí fue un orgullo que realmente una persona que no era de su patria me nombrara para ese honroso cargo, el cual desempeñamos de la mejor forma. Y en esa época nos tocó el tema de, curiosamente, la legalización de los blindajes. A raíz de un incidente que hubo de un vehículo blindado que encontraron en un allanamiento o en un atentado con delincuentes, las autoridades mexicanas decidieron instalar o obligar a colocar permiso para los vehículos blindados. Y ahí empezó ese tema y nos tocó colaborar a nosotros y aportamos mucho la experiencia de lo que hemos tenido en Colombia, de cómo legalizar o hacer un permiso sin atropellar al cliente. Porque generaba miedo, generaba incertidumbre y se logró hacer, pienso, algo bastante bueno. Y también fue un tema importante como parteaguas porque también había una industria muy desordenada en esa época.
Había mucha empresa, Patito también, cualquier persona montaba una blindadora porque no había restricciones de ningún tipo. Entonces cualquier persona montaba una bodega con un cuate que medio le sabía y ya la blindadora en automático. Y obviamente sacaban basura del mercado, pero había mucho de eso. Y el hecho de regularizar la industria sirvió mucho, de volverla legal, de darle una connotación de que tenía que ser un producto regulado porque no querían que llegaran en manos, y eso está muy bien. Sí. Y así empezó el tema y así se regularizó el blindaje desde el año 2010 hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, y eso pues obviamente ha limpiado mucho de las empresas que debemos operar en ese sector. De pronto, de una forma excesiva a nivel de regulación, porque nos tocó ser víctimas de la legislación actual que existía, que no es una legislación específica para blindadores, sino somos una compañía de seguridad privada. Entonces, las mismas obligaciones, yo no tengo guardias intramuros, no tengo perros, no tengo patrullas, nada de eso, pero nos toca cumplir todo exactamente igual como si fuéramos del mismo tema. Somos gente de la industria que nos dedicamos a fabricar productos de seguridad, pero de una forma diferente, pero nos toca cumplir las mismas leyes y con mucho gusto las cumplimos, por más de que obviamente es extenuante, pero ojalá cambie la regulación, algo que sea mucho más ad hoc a la industria específica del blindaje. Pero bueno, eso es parte del tema de lo que nos lleva acá, y pues ya llevamos 16 años, después de ser director durante varios años en dos compañías muy grandes, prestigiosas en este país, y aprender mucho de ellos también. Y en mi ciclo de haber sido director de compañías durante mucho tiempo, empecé yo a darme cuenta de que había un momento, en el momento que ya no podía ser empleado de una compañía, ya no iba a ser el director de una compañía, porque iba a ser una persona reemplazable y así tiene que ser. Claro. Llega sangre nueva, llegan ideas nuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empecé yo a trabajar en pensar en hacer lo que me gusta. ¿Qué es lo que me gusta? Blindaje de autos, pero también capitalizando todo el aprendizaje de muchos años. Entonces dije, a ver, el blindaje también ha cambiado con los años. Y a diferencia de hace 15 años que de pronto se le vendía el blindaje o compraba un blindaje, la persona que era archimillonaria o con un nivel de riesgo muy alto, y eran supuestamente los únicos candidatos para eso. Pero hoy en día, desafortunadamente, porque vivimos en este país, pues los delincuentes atentan contra cualquiera, y cualquiera puede ser sujeto a un tema de violentar su integridad física por robarle un reloj, robarle una cartera, porque el nivel de uso de armas en la calle hoy en México es brutal. Sí lo es. Es un tema tan aterrador que en alguna entrevista o en un medio escuché de que Tepito Corporation, como la llamo yo, rentan las armas para que los delincuentes operen. Entonces, eso hace que la diferencia de la inseguridad hace unos años, de que la gente le tenía miedo de pronto al cristalazo en un coche. Pero en esa época no habían armas. Hoy en día se te para un cuate drogado al lado de tu coche con un arma y te dice, dame tu reloj, deme su celular. Y de esos aparecen todos los días. Entonces, cuando encuentras armas en medio del tráfico, en medio de la gente, es cuando empieza a generar relevancia por qué usar un auto blindado en México. Entonces empezamos a pensar, ok, ya el blindado se tiene que masificar de una forma diferente. Tenemos que buscar productos que sean más amables para la gente. Y más amables me refiero, empezando por la inversión, que sean precios más razonables que la gente pueda pagar, que mucha más gente que quiere tener protección la pueda tener. Y no tiene que ser archimillonario, porque todos somos sujetos a que podemos ser víctimas de un atentado en un semáforo. Un secuestro. Un secuestro sin problema, o un secuestro expreso, por lo que tú quieras, gustes y mandes. Entonces, al final, empezamos a pensar en eso, y en ese aprendizaje, digamos, hagamos una compañía, pero también hacemos unas cosas diferentes. Y hacer las cosas diferentes empecé yo a pensar, ¿qué es lo que a la gente no le gusta de los autos blindados? Uno, el precio. Segundo, el peso. Tanques de guerra. Y lo tercero, que son vehículos herméticos, que perdí mi coche. Todos los vidrios cerrados, o sea, incómodos, inoperantes. Entonces, al final empezamos a crear productos diferentes, y de ahí nació CitySafe. Vehículos que fueran más pensados en que la gente disfrutara de un buen vehículo, pero con los beneficios de tener seguridad en ese vehículo. Vehículos correctamente blindados, con un precio adecuado,
con un nivel de peso impresionante. Impresionante es que te estoy hablando de que hoy en día tú puedes proteger un vehículo un nivel 3A, que es para armas cortas, y estamos hablando que estás colocando no más de 200 kilos de peso. Entonces, 200 kilos de peso en un coche hoy en día realmente es muy amable, cualquier coche lo soporta. La otra cosa, migrar a poder hacer todo tipo de vehículos, porque no es lo mismo la necesidad de un ejecutivo que quiere de pronto un vehículo de un estatus importante al vehículo que quiere una ama de casa, que de pronto ya quiere una camioneta para llevar a sus hijos a la escuela. O de pronto un muchacho que está en la universidad y quiere un vehículo de universitario, pero también quiere seguridad o necesita, entonces se desarrollaron productos para todo ese tipo de vehículos. Entonces prácticamente hoy en día todo tipo de vehículos se puede blindar. Y eso es un tema que también rompe un paradigma que es interesante en eso. También a nivel de precios, obviamente estamos hablando de que con inversiones que rondan a partir de los $20,000, que son 400,000 pesos mexicanos, se puede obtener protección, cosas que era impensable hace 5 años. Sí, no era alcance. Entonces, a la final, digamos, se ha cambiado, se ha migrado en ese tipo de beneficios que es importante de lo que se puede hacer. Vehículos que, por ejemplo, los cristales bajen completos. Y puede sonar algo ridículo, pero tiene toda la lógica del mundo. Cuando una persona compra un vehículo blindado o no blindado, quiere que su vehículo funcione y lo opere en todas las circunstancias del mundo. Algo tan elemental como si tú llegas a un centro comercial y bajas el cristal para recibir el ticket. Y lo tienes que bajar completo, si no, no puedes sacar la mano. Pero si baja un poquitico, como bajaban antes, pues era imposible, te tocaba abrir la puerta era un tema complicadísimo. Entonces, empezamos a desarrollar algo, tiene que haber ingeniería en el mundo que nos permita hacer que los vidrios bajen completo. Y claro que se puede hacer. Entonces, hacemos ese tipo de desarrollos para que los vehículos sean funcionales y sean amables, que es lo que llamo yo, que la gente conviva amablemente con un producto que le va a funcionar. Y obviamente sí bajo la premisa, mire, su vehículo es seguro siempre y cuando esté totalmente hermético, o sea, mantenga sus cristales cerrados y únicamente opérelos cuando en estricto lo necesite, pagando una caseta, pagando combustible, pero no más que eso. O sea, también es un tema de enseñarle al usuario a cómo usar el vehículo de una forma correcta. Cultura de seguridad. Cultura de seguridad, sí. Ni más ni menos. Pero digamos, eso fue como el nacimiento, el criterio de por qué arrancamos con este tema, dichosos de lo que hacemos, dando soluciones y siguiendo aportando soluciones de seguridad para el país, ¿no? Ok, oye, hablabas en un inicio de las regulaciones que se están dando y hoy por hoy se le está dando a ustedes un trato como empresa de seguridad. Sí. Están luchando, tú eres parte también de Asume, si eres parte de Asume, ¿no? ¿Es correcto? De AMESP. De AMESP. Sí. Ok, pues si eres de AMESP, eres de Asume, porque ahí sí. estamos todos. Tú estás también ya en la lucha, porque bueno, tú sabes cómo, bueno, somos socios de AMESP, que es la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad, la más grande y la más importante, sí, orgullosamente, Fuerza AMESP. ¿Estás dando algún seguimiento? ¿Hay alguien que está dando seguimiento para que entre esta parte a legislarse? Porque ¿sabes qué es importante? Nosotros somos también consultores de seguridad y yo me he topado con situaciones en donde me dicen, oye, quiero 4 escoltas, Víctor, y 2 armados y un vehículo seguidor. Le digo, a ver, vamos a sentarnos, ¿no? Vamos a hacer un análisis de sus riesgos, que los números nos lleven a detectar cuál es realmente su necesidad o su nivel de riesgo que tiene, para que, en base al nivel de riesgo, estamos estableciendo medidas del mismo tamaño de prevención y de reacción. Tal cual. No me vas a creer, en algún momento esta persona tenía en un vehículo seguidor 4 escoltas, un chofer 3 escoltas armados, llevaba un coordinador adelante y tenían una unidad con un driver, con un conductor y un agente armado. Cuando yo le hago el análisis, pues resulta que le quito todo, o sea, la dejo con un chofer de seguridad y una unidad blindada. Cuando yo le pregunto, ¿por qué tiene usted una unidad blindada y este número de escolta? Dice, ¿sabe qué? Que a mí me hicieron una llamada extorsiva. Digo, wow. O sea, hay gente desleal, hay gente que está viendo cómo se beneficia y no se vale, porque no le hicieron un análisis, dice, ¿cómo? Sí, le hablaron de su vida o de su círculo, de su área familiar, laboral, social, qué es lo que hace, si está bajo amenaza. No, a mí me dijeron qué es lo que tenía yo. Digo, pero ¿hubo algún impacto de esa llamada extorsiva? Dice, no. Después me dijeron que había sido una llamada falsa, pero ya por lo mientras ya le metieron por algunos añitos, dices uno no. Pero la otra parte, a mí me ha tocado ver, Mauricio, que
que de repente me dicen, oye, el ejecutivo trae una Cayenne, por así decírtelo, blindada, y le pone a sus escoltas yo me llegué a encontrar este vehículo que es el vehículo más robado, un Jetta. Digo, ¿y por qué? Dice, no, pues, y lo mandó a tocar el ejecutivo es que a él sí le gusta correr. Dices, ya al principio está mal, porque nosotros estamos para que llegue bien, no para que llegue rápido. El ir correteando al ejecutivo con un vehículo blindado no es funcional, pero mucho menos un Jetta, en teoría o en estricta teoría de protección ejecutiva. La unidad debe ser una unidad robusta que pueda tener la posibilidad de embestir otra unidad del mismo tamaño, conforme a las modalidades que tenemos en México, que regularmente son suburban. Estamos hablando de lo más grande. Entonces, pues ahí van estas empresas, Patito, a brindar este Jetta. Dices, oye, y para un Jetta que no traía Kevlar, tenía acero balístico, ya un peso considerable, con 4 personas corpulentas de 110 kilos, pues imagínense, y el ejecutivo en su Porsche Cayenne corriendo a 220, dices, a este señor lo que le hace falta es un consultor, no un vendedor de seguridad. Y a estas empresas, estas empresas, Patito, es importante también pues que se empiecen a regular, que hoy por hoy, con el REPSE, con las medidas de seguridad pública, con la nueva legislación que nos está haciendo el gobierno, nosotros estamos ya, estas empresas, Patito, de protección ejecutiva, las estamos haciendo a un lado porque no pagan impuestos, porque no pagan seguro social, o sea, nada más se meten el dinero. Entonces, si usted es de los que anda preguntando, oiga, quiero una unidad 2 porque es más barata, y digo, oye, va y vamos a ir a Central de Abastos o vamos a ir a Tamaulipas y se le recomiendo un calibre más alto porque va a andar usted en carretera, y dice, no, quiero algo más económico. Si lo que usted está buscando barato, no busque con gente que esté debidamente registrada. Pero yo no se lo sugiero. Es importante que entre a la Secretaría, a la página de la Secretaría de Seguridad Pública, entre a la parte de empresas de seguridad privada y verifique que la empresa que le está prestando los servicios esté debidamente registrada. ¿Por qué? Porque ya contamos los que tenemos los permisos con todos los requisitos, comenzando desde un seguro de responsabilidad, la parte de entrenamiento del personal, el registro de los mismos, que esto nos pueda dar una mayor garantía de que no se tenga aquí gente que ha estado en reclusorios y que pueda representar un riesgo. Entonces, estas compañías, Patito, tengan mucho cuidado. Y en cuanto a lo que es la parte de blindaje, ya traen una placa que viene por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, que es una unidad que ha sido revisada y que esta empresa blindadora cuenta con los permisos y la investigación por cada uno de sus clientes, que no le pase como los bancos. En los bancos se abren alrededor de 5,000 cuentas diarias para las extorsiones, y los bancos, pues lejos de investigar, dice, a mí con que me traiga su IFE, su credencial su IFE, su INE, con que me traigas comprobante de domicilio, pues ya, si la cierra, la abre, pues es un problema de él. Aquí sí hay esas medidas que se están tomando, ¿verdad? Correcto. De hacer una investigación de a quién se le va a brindar. ¿Por qué? Porque si usted va con una blindadora barata, lo que va a suceder es que está usted apoyando a estas empresas, Patito, que a final de cuentas también blindan para los cárteles que tanto daño están haciendo en nuestro país. Entonces, antes de tomar una decisión, verifique con quién está haciéndolo. Yo, en mi opinión, hay 5 empresas que son las líderes. Una de ellas es la de mi querido Mauricio, CitySafe. Fuera de ahí, hay unos que están comenzando, o los que yo les llamo los fifís, que dicen, pues se me ocurrió hacer este negocio, que no saben nada de seguridad, pero pues ahí andan blindando, ¿no? Dice uno, oye, ni los permisos tiene, pues es hijo de papi, o ¿sabes qué? Es una persona que es fraudulenta, ¿no? Porque así se la van llevando en su vida y que no llega muy lejos. Entonces, vamos a apoyar a la gente que está debidamente constituida y que está cumpliendo con las normatividades que hoy por hoy el gobierno y las asociaciones nos piden. Entonces, mucho ojo. ¿Estás de acuerdo conmigo, Mau? Mira, totalmente de acuerdo con eso, Víctor. Yo siempre he dicho una cosa. El blindaje es un producto serio y se tiene que comprar de una forma seria. O
sea, me explico, cuando vas a comprar un blindaje, tienes que buscar una buena compañía que las hay, tienes que buscar una compañía que esté legalmente constituida, que es de lo más importante, y eso equivale también a los permisos, que tenga experiencia, que tenga casos de éxito, o sea, que realmente te estés arropando de algo que sí te va a dar una solución importante. Y yo pongo un ejemplo muy coloquial. Si yo voy a mi médico, a mi doctor, y me dice, Mauricio, ¿sabes qué? Te tengo que poner un marcapaso. ¿Cómo así? Después del susto, yo no voy a pensar y decir, no, pues me voy a meter en mercadolibre.com a comprar un marcapaso. Pues no. Pues si digo, ¿sabes qué? Pues doctor, más bien, ¿usted qué me recomienda? ¿Cuál es el mejor o qué debo hacer? O sea, mi vida es la que está por medio. O sea, tengo que buscarme realmente lo mejor para que me dé una solución y me funcione. Entonces, la gente debería pensar en un criterio un poquito más responsable para hacer la compra y no cualquier cuate que le ofreció o le vendió porque pues le pareció y obviamente le venden del tamaño del susto que quieran o la conveniencia del vendedor que no son asesores y le meten cualquier cosa y eso es gravísimo, ¿no? Y hoy en día el tema de las compañías patito, que es preocupante porque mira, realmente México tiene muy buenas compañías de blindaje, sí las hay. Hay gente responsable y convencida de hacer productos de seguridad bien hechos, sí, definitivamente sí los hay. Es cuestión de buscarlo y por supuesto que lo van a encontrar, pero lamentablemente hay una parte del gremio que no es gremio de la seguridad, sino gente que por oportunismo comercial empiezan a inventarse cuasi productos. Películas anti-algo, anti-asalto, ya le dicen blindaje. Sí, y te las venden en los centros comerciales y te dicen que eso te protege de todo. Calibre 22, cuando eso es... Y se le disparan de lejos también. O sea, tiene unas teorías todas raras y a la final hay gente que inocentemente o ignorantemente caen en eso y eso es un error gravísimo porque ni les va a salvar la vida, le están quitando su dinero y empiezan a valorar mal de la industria, porque este cliente cuando empieza a fallar ese cuasi producto, pues va a decir, me blindaron mi coche y me salió terrible. No, es que usted tuvo una mala decisión, usted lo escogió mal, cogió mala compañía y no escogió un buen producto y pues por eso le fue como mal, le fue como en feria. Es como los escoltas, ¿no? Hay gente que quiere un buen escolta, pero quiere pagarle 9,000 pesos. Dice, oye, no, y un escolta y no le sin pagarle seguro social, un seguro de gastos médicos, un seguro de vida. En esta parte del blindaje, también un gran problema. Bueno, esto que estás hablando de las películas antiasalto, yo incluso ya me he metido en investigación. Yo soy de materias de guerra, mi especialidad es armamento y municiones. Entonces conocemos de lo que es la balística, de lo que es la balística de penetración, en este caso, que es la que debemos de tomar en cuenta. En cuanto a la trayectoria, a la velocidad del proyectil y todo ello, películas antiasalto que un calibre 22 dices, oye, esto es fraude lo que estás haciendo, hermano, porque por mucho polímero que tú tengas, tal cual, esto no va a suceder. Y podrás decir que de cerca, que todavía no tiene la velocidad, pero no hay nada que haya ingeniería. Entonces tenga cuidado y también tenga mucho cuidado cuando le dicen, oye, vendo una unidad blindada. Recuerde que las unidades blindadas, pese a tener ya materiales muy ligeros como es el Kevlar, toda la parte es opaca, cubierta, el desgaste es mayor. Entonces, si usted se lo va a comprar a una persona civil, a alguien que ya lo usó, tenga cuidado porque eso no le va a dilatar mucho. Es mejor que se acerque con profesionales que tienen unidades seminuevas y que las llegan a exponer, pero se le están vendiendo ya en condiciones para que siga operando. Entonces, tenga usted mucho cuidado con ello. Yo creo que vamos a tener una segunda entrevista, mi querido Yo encantado. Mauricio. Este es tu foro, porque necesitamos saber cómo te está pegando lo de los chips, ahora que no hay, que no hay vehículos, cuál es el impacto consecuencial de ello. Tenemos que hablar de la falta de cultura de seguridad que tenemos y que es algo que tenemos que reconocer. Aquí en México, hasta que no sucede algo, ahora sí ya queremos GPS, blindaje, escoltas, dice uno, oye, es mejor prevenir. Y les estoy hablando con conocimiento de causa de empresas enormes, y de apellidos enormes que dicen, no, a mí no me ha pasado, yo me sé manejar hasta que no le sucede. Entonces, esa cultura de seguridad que tanto nos hace falta y que tanto daño nos hace, también saber tu opinión de la evolución que ha tenido la seguridad desde que tú llegas hasta el día de hoy y, por supuesto, qué falta por hacer. Entonces, si tú me lo permites, vamos a declararlo como que es primera parte esta entrevista, mi querido Mauricio, claro que sí. Y que nos concedas el gusto de volverte a tener aquí con ese y algunos otros temas, si tú estás de acuerdo. Encantado, mi estimado Víctor.
Pues yo no tengo más que agradecerle a todos nuestros escuchas. Pues miren, qué interesante, ¿no? Este mundo del blindaje y cómo ha ido evolucionando, cómo los profesionales de la seguridad están luchando para que se legisle, se hagan normas y se den mejores productos y servicios a todos aquellos que lo están haciendo. Recuerde que está a la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad, que le puede dar referencia de los socios que estamos, y también a Secretaría de Seguridad Pública con los permisos que se requieren. No apoya a esas empresas patito que de verdad tanto daño hacen mal a nuestra economía y a la gente que estamos operando de mejor forma. Mi querido Mauricio, ¿te gusta despedir de nuestra audiencia? Encantados de aportar todo lo que hemos aprendido durante muchos años y encantado de seguir aportando para tener tranquilidad en este país. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, mi querido Mauricio, por venir. Es tu casa y te esperamos para la segunda parte o la segunda temporada, como los sábados del Capitán. Encantado. Y bueno, pues no recuerde de seguirnos los lunes y los miércoles con las entrevistas que seguimos trayendo a grandes líderes de cada ramo y que por aquí van a pasar, a todos los socios de AMEF, que también tienen que pasar, que son las principales empresas en nuestro país de seguridad, y que hay que abrir los micrófonos para escucharlos y verlos desde un punto de vista profesional y también como amigos. Esa parte humana que luego los vemos en el periódico, en la televisión, pero siempre con la etiqueta de presidente, de directivos. Aquí es pues, de brothers, ¿o no, parce? Parcerito. Como dice, ¿cómo me le va, mijo? ¿No? Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Los dejamos con otra pieza musical. Pásela bonito y nos estamos viendo y escuchando. Y tú, sí, tú, al topón, mi chavo.